Quiero comenzar diciendo que hoy día estoy predicando usando en parte el análisis que ha hecho la pastora Tammy sobre esos textos. Quiero darle el crédito en parte por lo que estoy reflexionando hoy día. Hoy día estamos enfocándonos en el tema de bendición. Y cuando uno tira la pregunta, ¿qué es una bendición o dónde se ha encontrado bendiciones en tu vida? Nosotros tenemos una multitud de respuestas. La bendición de casa, la bendición de familia, la bendición de hijos, la bendición de trabajo, la bendición de seguridad, la bendición de la presencia de Dios. Pero una de las cosas que tal vez no pensamos a profundidad es que muchas veces para recibir la bendición de Dios hay un paso de acción que tenemos que tomar. La bendición no es simplemente estar sentado pensando que Dios derrame aceite de bendición sobre mi cabeza y yo no tengo que hacer nada. Más bien una bendición y más una bendición de Dios siempre nos impulsa a movernos y tomar acción. Si contemplamos a profundidad el texto que fue leído hoy de Juan, vemos que después de todo lo que sucede con esa mujer que es traído enfrente de Jesús para avergonzarla en público y para poner a prueba a Jesús, después de todo, Jesús termina su interacción con ella diciendo, ahora vete y no vuelves a pecar. Ahora vete. Ahora donde está, recibe la bendición y toma un paso adelante. Vete de acá dejando tu pasado en el pasado, caminando hacia la bendición. Entonces la primera pregunta para nosotros como cristianos, como personas que queremos caminar en la fe, es que ¿cuáles son los obstáculos en tu vida que te está impidiendo irte y caminar en la bendición que el Señor te ha dado? ¿Cuáles son las razones por lo cual usted está quedando atado a tu pasado? ¿Cuáles son las razones por lo cual no está recibiendo de completo lo que Dios le está dando? ¿Por qué estamos quedando trabados en vez de recibiendo la bendición de Dios y caminando adelante con Él? Lo interesante de esa palabra de ir es que es una palabra de acción. Y cuando pensamos en palabras de acción, hablamos que voy a ir a correr. No es que voy a hacer correr, voy a ir a correr. Voy a ir a nadar, voy a ir a pescar, voy a ir a danzar. Porque implícito en esa palabra es el movimiento a acción. Pero muchas veces en nuestra fe estamos tan acostumbrados a quedarnos quietos esperando que Dios haga todo, que recibimos la bendición y no tomamos el paso de actuar y de irnos. Si vemos a la mujer que encontramos aquí, quiero que abren sus Biblias a Juan 8. Primero es impresionante que Jesús viene al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. O sea, Jesús se levantó en este día listo y dispuesto a ir al templo a hacer ¿qué cosa? ¿A encontrarse con la mujer? No, ¿qué iba a hacer Jesús? Iba a ir al templo y no solamente a orar o adorar, pero Jesús iba al templo porque como cualquier otro rabí se sentaba en medio de las personas que congregaba a su alrededor y comenzaba a enseñarles. Porque en el fondo, Jesús vino por nosotros. Vino para enseñarnos y parte de la bendición que podemos recibir es ponernos a los pies de Cristo a escuchar su bendición.
Y ahí está Jesús, dice el texto, que otra vez toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. A mí me encanta que se siente con ellos, ¿no? O sea, que quiere tener un diálogo, que quiere estar en una enseñanza que le dé vida, que le dé bendición. Él está dispuesto desde el amanecer a bendecir al pueblo que viene a recibir su enseñanza. Y los fariseos y los líderes de la ley, ¿dónde están? ¿Allí congregados para recibir la enseñanza y la bendición de Jesús? No, andan buscando a otra mujer, andan buscando a alguien más para crear una trampa para Jesús y para avergonzar a la mujer. La primera cosa importante de notar es que Jesús está sentado dando la bendición de su presencia y su enseñanza a las personas que están dispuestos a recibirlos. Igual como Marcela y Debbie indicó a Samantha, a veces nuestras manos están tan llenas de cosas que no podemos ni siquiera recibir la bendición que el Señor nos está dando, porque no queremos soltar lo que tenemos en nuestras manos, o porque están ocupados nuestras manos o nuestro corazón en otras cosas, como acusar a otros, en vez de estar a los pies de Jesús recibiendo bendición. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Yo tengo una pregunta. Si la mujer la encuentra en el acto de adulterio, no puede estar sola, ¿verdad? Y según la ley que están enfatizando, esos fariseos, según la ley dice que cuando se encuentra un hombre que está deshonrando a su esposa, cometiendo adulterio con otra mujer, tanto el hombre como la mujer tienen que ser llevados públicamente y matados. ¿Dónde está la otra pareja en ese texto? Es primera indicación que los fariseos no están buscando cumplir con la ley. Están más bien usando la mujer y el desorden en su vida para poner a prueba a Jesús y posiblemente avergonzarla. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no estamos tan distraídos con las dificultades de la vida de otros que estamos perdiendo la enseñanza de Jesús enfrente de nosotros? Ponen a esa mujer en medio del grupo, y si eso te ha pasado en alguna manera en tu vida, es horrible. La gente te pone como para avergonzarte, para que todo el mundo vea tus fallas, las cosas tuyas que no son conformes según ellos, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Interesante. Ellos le dicen a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrarla a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Y con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de acusarlo, aún manipulando la ley. Lo interesante de Jesús es que inclinó su cabeza y con su dedo comienza a escribir en el suelo. La pastora Tammy dice que a veces la gente nos acusa de muchas cosas. Nos ponen trampa, nos ponen crítica, hablan mal de nosotros. Y a veces la respuesta fiel es simplemente no participar. Yo me agacho. Ustedes tienen su dispute ahí. Aquí, yo simplemente dibujando en el suelo. Jesús no se prestaba a su juego. Jesús no les daba más información para crear más trampas. Simplemente al agacharse, se separó de la plática porque allí estaba nosotros con la mujer en medio. Con ese silencio del Señor, cuando el Señor está escribiendo en el suelo, ellos lo acosaban a preguntas
Y Jesús se incorporó y les dijo después, ok, esta es mi palabra, dice el Señor. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasa? Nubia dice, se van, vete, se van, se ponen en acción, porque en cierta manera lo que ellos están usando para crear una trampa para Jesús y avergonzar a la mujer, los otros con corazones dispuestos a la enseñanza de Jesús, lo recibe con la bendición, y la bendición es, Jennifer, todo el pueblo reconozca tus pecados y no anda enfocándote en todo lo demás. Y recibiendo esa bendición, la gente se van, uno tras otro. ¿Cuántas veces en nuestra vida parte de la bendición que el Señor nos quiere dar es la bendición de perdonar a otro y dejar de enfocarnos en castigarlo, mientras nosotros nos estamos muriendo adentro? ¿Y quiénes fueron los primeros de salir? ¿Los jóvenes o los mayores? A mí me encanta eso. En la medida que uno vive más, uno tiene más experiencia, tanto de la gracia de Dios como de la necesidad de uno mismo de vivir en esa gracia. Y cuando Jesús tira la pregunta, la persona que no tiene pecado levanta la piedra y tírala. Cualquier persona con la madurez de vida dice, yo no puedo. La bendición de Dios se da a las personas que se van, porque reciben la bendición de reenfocar su vida en lo que el Señor quiere hacer en ellos. La segunda etapa de la historia es la mujer todavía enfrente de Jesús. La mujer allí, porque Jesús, después de tirar esa bendición tan poderosa, ¿qué hace? Una segunda vez, ¿qué hace Jesús? Otra vez se escribe. Muchos teólogos, muchos textos hablando de qué escribía el Señor. Tal vez lo importante no era lo que escribía, tal vez lo importante era el hecho que el Señor no se prestaba al juego de juzgar. Y al bajarse cada vez, quita su cara, sus ojos de una disputa directa, inclinándose otra vez. Y Él deja que la gracia y el Espíritu de Dios, que a veces nos da convicción de corazón, el Señor inclinando, dibujando, deja que su Espíritu da la convicción de corazón que necesitan los otros para salir. A veces las bendiciones de Dios vienen en silencio, cuando el Espíritu se mueve en lo más profundo de nuestro ser. Eso es parte de la manera en la cual resolvemos conflictos. Porque cuando yo te grito a vos y vos me gritas a mí, nadie está escuchando al Señor. Un cuarto lleno de palabras. Pero Jesús, inclinándose otra vez, permite que su Espíritu cambie los corazones del pueblo congregado. Después que se han ido todititos, hasta los más jóvenes parece que vieron el ejemplo de los mayores. Jesús ya se levanta y viéndose cara a cara con la mujer. Cuando uno está avergonzado, la cosa que menos quiere uno es ver en la cara a otra persona. Uno quiere taparse, uno quiere esconder, uno quiere ir a meterse debajo de una piedra. ¿Quién conoce ese sentimiento? Por eso muchas veces cuando hablamos del pecado, de las cosas que nos separan de Dios, son cosas que también nos separan de otras personas. Porque sabemos en el fondo que no se debe de hacer, ¿no? Y la mujer ya cara a cara con ese gran Señor Jesús. Y Jesús le pregunta a la mujer, al oír que se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos,
Entonces Jesús después le pregunta, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y ella responde así breve, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora, y escucha la bendición, ahora vete y no vuelves a pecar. Vete y no vuelves a pecar. A veces la bendición es Dios diciéndonos a nosotros, no vea a los demás, vea adentro y deja que mi espíritu te da la convicción de corazón. Y otras veces la bendición del Señor es el Señor viéndonos directo en los ojos diciendo, vete Jennifer, yo no te condeno, no es mi propósito, más bien deja tu pecado y sigue adelante en la bendición que yo te he dado. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, cuando hemos pecado y peor todavía, cuando sentimos que todo el mundo lo sepa, nos quedamos pegados en ese pecado? El perdón de Jesús ha venido, el perdón de Dios derramado como bendición sobre nuestras vidas y nosotros todavía estamos atados al pasado. No confiando completamente en lo que dice el Señor. Nos quedamos allí tragando nuestro pasado. Y sabe lo interesante de lo que yo he visto en todos mis años de ministerio. Cuando tragamos nuestros propios pecados y no recibimos la gracia de Dios, nos convertimos en los acusadores. Que más luego estamos enfrente de la rueda diciéndole al Señor que debe de ser apedrado, porque en el fondo de mi corazón yo no he aceptado la gracia de Dios por mi vida y por mi ser. La bendición de enfocarnos en nosotros mismos y no los pecados de los demás. La bendición de ser perdonado y de irnos. La pastora Tammy dijo, y para mí es muy importante, que cuando nosotros comenzamos a caminar en nuestra bendición, siempre hay otra gente bendecida. Siempre hay repercusiones de bendición cuando yo camino en mi bendición. Cuando yo recibo el perdón de Cristo en mi vida, yo tengo una paz en mi corazón que permite que puedo ser madre mejor para mis adolescentes. Cuando yo recibo la bendición de un Señor que me da la convicción de pecado en los silencios mientras Él dibuja en el suelo, yo tengo un corazón más limpio, con lo cual puedo conectarme con mi esposo. Cuando yo recibo la bendición, otros a mi alrededor están bendecidos. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer no hubiera prestado a quedar enfrente de Jesús? ¿Qué le impedía a ella no correrse cuando ya se fueron todos los demás? Ella pudiera haber desaparecido, pero se quedó para su bendición. Se quedó para dialogar con Cristo. Se quedó aún en la vergüenza de recibir la bendición de Dios. El otro texto habla de bendición, pero en una manera bastante distinta. La mujer recibe la bendición después de un largo caminar doloroso. Pero en ese texto de Génesis 12 encontramos a Abraham recibiendo bendición al comienzo. Al comienzo, sin haber hecho algo por recibir la bendición. Muchas veces la gente me pregunta en la iglesia metodista por qué bautizan a niños que no pueden profesar su fe, que no pueden recibir y reconocer el perdón de Dios. Es porque la bendición y la gracia de Dios siempre viene antes que nosotros lo podemos entender. Para Abraham dice el texto que el Señor le aparece y le dice: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete. Ese verbo otra vez, vete
a la tierra que te mostraré. Pero Señor, a mí me gusta mi galleta, yo no quiero soltarlo para recibir mi cupcake. Y no estoy confiada que hay un cupcake al final de eso. ¿Cuántos han tenido que dejar algo muy valioso para entrar en una bendición del Señor? Es muy difícil. El Señor le dice a Abraham: déjalo, haré de ti una nación grande y te bendiciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La bendición en tu vida no pertenece solamente a usted. Es una bendición que Dios quiere dar a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad, a tu pareja, a tus nietos, a las generaciones que no has conocido. La bendición del perdón de Dios y la bendición de la gracia de Dios al comienzo de tu vida y cuando estás en un momento difícil son actos de Dios que te impiden seguir adelante. Que está esperando entrar en la bendición del Señor. En el verso 4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió. ¿Cuántas veces la gente me dice: pastora, ya soy mayor, ya no puedo servir en la iglesia? ¿Cómo es eso? ¿Has leído tu Biblia? ¿Has leído lo que el Señor hace? Hay una señora, Gloria, tal vez la conoce, no puede caminar muy bien, no puede salir de su casa, pero ella tiene un fervor en orar y yo puedo sentir las oraciones de ella cuando ore por la iglesia. La bendición de Dios viene en toda etapa de tu vida y cada vez que viene con el propósito no solamente de sanarte y usarte, pero con el propósito de bendecir a otros más. Tal vez ustedes me dicen: pero pastora, ¿qué tiene que ver Abraham con esa mujer? Y quiero leerles del primer verso de Mateo, el Evangelio según Mateo. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá, y ahí sucesivamente. Abraham dejó su tierra a llegar a la bendición de Dios. Y por el acto de Abraham, el pueblo de Israel recibe esa bendición. Y esa mujer que tiene la bendición tan grande de conocer a Jesús cara a cara, no hubiera recibido esa bendición si no fuera por la fidelidad de Abraham, que había salido de su propio país. Tu bendición no es solamente para usted, es para muchos más que reciben. Así que yo sé que no es fácil aceptar el perdón de Dios. No es fácil aceptarlo por uno mismo. Y tal vez es menos fácil aceptarlo por otra persona. Pero Dios es justo, grande, fiel y poderoso. Y caminar en las bendiciones de Dios tiene repercusiones que ni siquiera puede ver. Nancy dijo cuando estaba dirigiendo que debemos de contemplar quiénes son las personas en nuestras vidas que sirvan de la voz que nos recuerda de la presencia de Dios. Levanta la mano si tiene alguien que te recuerda. Yo espero que todo el mundo tenga alguien
Alguien que te dice, Jennifer, no te desmayes, la bendición de Dios sobre tu vida. No porque yo soy más especial que esa mujer encontrada en el acto de adulterio, pero porque Dios es grande y mi vida tiene propósito. Igual que la vida de Abraham, igual que la vida de la mujer, igual que la vida de todos los fariseos que salieron con la bendición de la enseñanza de Jesús aquel día. La bendición requiere no solamente recibir la gracia de Dios, pero tomar la decisión de tomar un paso, de vete y pecar no más, vete y dejar las cosas aún que son difíciles, vete y cree en lo que Dios tiene por tu vida. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti.